Hola, somos Paola, David, Alejandro y Martín, y en esta oportunidad queremos compartir nuestra reflexión frente a la pregunta: ¿cómo influyen las diferencias culturales en la manera en que los estudiantes perciben los modos semióticos para crear significados y comunicar mensajes? Para abordar esta pregunta, tomamos como referencia los planteamientos de Heras en su texto sobre la multimodalidad y construcción de significados, y a Manji, quien analiza la perspectiva multimodal de la comunicación y sus implicaciones para la enseñanza en el aula. Nuestra reflexión parte de una idea central. La comunicación no ocurre únicamente mediante las palabras. También utilizamos imágenes, sonidos, gestos, miradas, movimientos, tonos de voz y el espacio. Y estos recursos no necesariamente tienen el mismo significado para todas las personas, sino porque aprendemos a utilizarlos e interpretarlos dentro de determinados contextos sociales y culturales. ¿Qué entendemos por multimodalidad? Bueno, para Heras la multimodalidad permite comprender cómo construimos significado mediante diferentes modos semióticos. Entre ellos encontramos el lenguaje oral y escrito, la imagen y la mirada, la gestualidad, el sonido, el tono de voz y el espacio. Por eso, hablar de multimodalidad no significa simplemente agregar una imagen, un video o un sonido a un texto. No, significa comprender que diferentes recursos participan en la comunicación del mensaje. Esto resulta especialmente importante en educación porque nuestros estudiantes llegan al aula con experiencias comunicativas diversas. Han aprendido a interpretar imágenes, gestos, tonos de voz y formas de interacción dentro de contextos particulares. Por eso, la manera en que un estudiante interpreta un mensaje puede estar relacionada con las experiencias sociales y culturales que ha construido previamente. Cada modo aporta un potencial comunicativo específico. Un aspecto fundamental en Geras es que cada modo posee un potencial comunicativo específico. Una imagen puede aportar información que las palabras no expresan de la misma manera. Un gesto puede modificar el sentido de una expresión y el tono de voz puede comunicar emociones o intenciones. Por eso, los modos no son simples adornos de la palabra, convergen funcionalmente para construir significados. Aquí entonces aparece una relación importante con nuestra pregunta. Si los modos se utilizan dentro de determinadas prácticas sociales y culturales, la manera de interpretarlos también puede estar relacionada con esas experiencias. Lo que para un estudiante resulta evidente en una imagen, un gesto o una forma de hablar, para otro puede tener un sentido totalmente diferente. Ello no significa que toda interpretación sea válida de cualquier manera, sino que el contexto participa en la construcción de dicho significado. Bueno, ahora, ¿dónde aparece la cultura? Precisamente Heras plantea que los modos semióticos se desarrollan social y culturalmente como recursos para construir significados. Por eso, la cultura no es un elemento externo a la comunicación, también participa en las formas en que representamos, interpretamos y comunicamos el mundo. La secuencia que vemos en la diapositiva resume esta relación: cultura, prácticas sociales, formas de representar, modos semióticos y construcción de significados. Esto nos permite comprender que no todos aprendemos a significar de la misma manera, porque no todos participamos de las mismas prácticas culturales. En este punto, los planteamientos de Manji resultan especialmente importantes. Las formas de representar y comunicar el conocimiento utilizan diferentes recursos semióticos vinculados con las convenciones y prácticas de las comunidades. Por eso, un mismo recurso, valga decir nuevamente, un gesto, una mirada, un tono de voz o una imagen, puede adquirir diferentes sentidos según las prácticas sociales y culturales de quienes lo interpretan. Esto nos lleva a pensar que la comunicación no puede separarse completamente del contexto. Para comprender un mensaje también necesitamos considerar quién lo produce, en qué situación se produce y desde qué experiencia cultural se interpreta. En otras palabras, el contexto puede funcionar como un filtro que orienta la interpretación del recurso semiótico. Ahora, ¿qué significa esto para el aula, qué significa esto para el aula diversa? Eh, en primer lugar, reconocer que nuestros estudiantes no necesariamente interpretan las imágenes de la misma manera. Tampoco utilizan los gestos de la misma forma, ni tienen las mismas experiencias comunicativas o representan el conocimiento mediante los mismos recursos. Por eso, la enseñanza debe reconocer múltiples formas de representar, interpretar y comunicar.
Pero no se trata solamente de utilizar más recursos audiovisuales o digitales. También necesitamos enseñar a los estudiantes a interpretar esos recursos, preguntarse qué comunican, desde qué contexto se producen y cómo pueden ser comprendidos. De esta manera, la multimodalidad se convierte en una oportunidad para reconocer y valorar la diversidad cultural presente en el aula. Como reflexión final, consideramos que reconocer la multimodalidad también significa reconocer la diversidad cultural de nuestros estudiantes. No se trata solamente de enseñar a interpretar palabras, se trata de enseñar a observar, interpretar, relacionar, cuestionar y comunicar a través de diferentes modos semióticos. Desde nuestra perspectiva docente, esto implica ampliar las posibilidades de participación y de construcción de significado en el aula, sin asumir que existe una única manera de representar o comunicar el conocimiento. En conclusión, una educación multimodal no solo amplía las formas de comunicar, también amplía las posibilidades de comprender el mundo y de reconocer diferentes maneras de significado. A ustedes, muchas gracias.